vamos a dividir el vídeo en tres partes. La primera, resolvemos preguntas comunes que se tiene sobre el píxel de Facebook. En la segunda, creamos un píxel. Y en la tercera, lo instalamos en un sitio WordPress. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en este vídeo. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dar a la campanita, porque así YouTube te enviará una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Hola, soy Jorge y esto es Tribu Olaf, la única tribu vikinga dedicada al emprendimiento online y al marketing digital, dedicada especialmente al pequeño empresario, la pequeña empresa, autónomos y freelance. Y como a Facebook le gusta cambiar de look mucho, quizá este vídeo en un tiempo esté desfasado y lo que ves en el vídeo no corresponde con lo que tú ves en Facebook. Entonces, para evitar eso, abajo en el primer comentario te dejo un ebook totalmente gratuito sobre todos los detalles del píxel de Facebook, desde cómo instalarlo a cómo crear una cuenta publicitaria, etcétera, etcétera. Es decir, es una guía de Facebook que mantendremos actualizada incluso si estás viendo este vídeo en el 2156. Seguiré hablando contigo en el 2156. Bueno, dejando preguntas existencialistas a un lado, vamos a meternos en faena. Así que venga, ¡adelante! Preguntas frecuentes que se tienen del píxel de Facebook. Si no tengo web, ¿qué pasa? Bueno, la idea con el píxel de Facebook es conectar tu sitio web con tu página de Facebook. Si no tienes un sitio web, pues no tiene sentido crear un píxel de Facebook. La página web no tiene que ser una página web tradicional, como la puedes pensar. Una página web creada en WordPress, en Shopify, en Wix, etc. No, también puedes usar una herramienta que te permite hacer páginas de aterrizaje o landing pages. Abajo en la descripción te dejo la herramienta que nosotros en Tribu Olaf usamos para crear landing pages. Otra pregunta es, ¿y si quiero hacer anuncios en Instagram? Bueno, pues lo mismo que vamos a ver de Facebook se aplica a Instagram, porque Facebook e Instagram son la misma empresa. Y todo lo que haces dentro de Facebook también se aplica en Instagram. Así que si quieres hacer anuncios en Instagram, este vídeo también te vale. Otra pregunta sobre el píxel de Facebook es, ¿cuesta dinero? Bueno, no. Crear el píxel de Facebook no cuesta dinero, es gratuito. Cuesta dinero en el momento que empiezas a hacer anuncios reales. En ese momento sí, en ese momento empiezas a pagar a Facebook para que muestre tus anuncios. Pero el simple hecho de crear un píxel no cuesta nada, es gratuito. ¿Necesito una cuenta publicitaria en Facebook? Pues sí. Si quieres usar el píxel de Facebook, antes has debido crear una cuenta publicitaria en Facebook. Y de eso precisamente hablamos en este vídeo de aquí. Así que, si no has creado aún una cuenta publicitaria en Facebook, vete a ese vídeo y luego vuelves a este. Otra pregunta que suelo ver es, ¿necesito el píxel para hacer anuncios en Facebook? Y a diferencia de todo lo que se dice por ahí, la verdad es que no. No necesitas el píxel de Facebook para hacer anuncios en Facebook. Sí es altamente recomendable tener el píxel, pero no es necesario. Sin el píxel de Facebook, si haces un anuncio, básicamente es cuando vas conduciendo un coche y te pones una venda en los ojos. Bueno, vas al desastre, ¿no? Hacer un anuncio en Facebook no te va a suponer un accidente de tráfico, pero sí va a suponer que tus campañas de anuncios no van a ser eficaces y por tanto vas a estar perdiendo dinero. Con lo cual, la corta respuesta es no se necesita el píxel de Facebook, pero es altamente recomendable usarlo. Y la última pregunta que suelo ver es, ¿cuándo crear el píxel de Facebook? Bueno, el píxel de Facebook yo te recomiendo que lo crees en el mismo momento en el que creas tu página web. Es decir, una vez que has creado tu página web, vas a Facebook, creas tu píxel, como vamos a ver en un momento, y conectas tu página web con Facebook. Y desde ese momento, Facebook va a tracear el comportamiento de la gente que tiene en tu página web. Incluso si aún no has pensado en hacer anuncios en Facebook, pero toda esa información ya la está generando Facebook por ti. Y cuando estés listo para crear anuncios en Facebook, esa información ya la tienes almacenada en Facebook y no empiezas desde cero. O dicho de otra manera, si esperas a instalar el píxel de Facebook
cuando vayas a hacer anuncios, pues partes de cero y vas a tardar días o semanas, dependiendo del tráfico en tu sitio web, en generar toda esa información. Pero ¿qué es esto del píxel de Facebook? Porque parece un poco de ciencia ficción o de algo realmente solo para programadores, y no es así. Píxel de Facebook lo puedes imaginar como un puente que creas entre tu página web, tu sitio web, y tu página de empresa en Facebook. Porque por defecto tu sitio web y tu página de Facebook son dos islas separadas que no se comunican y no saben de la existencia de una de la otra. Y el píxel lo que es básicamente es tender un puente entre las dos islas, y a partir de ese momento la web y Facebook se pueden comunicar entre sí. Eso es básicamente el píxel de Facebook. Simplemente es un trozo de código que ni siquiera necesitas entender, es que ni nos vamos a meter en entenderlo, que Facebook te da, lo vamos a ver en un momento, que tú copias y pegas en tu sitio web. Y ese copiar, pegar el código es crear el puente entre tu página web y Facebook. Es muy sencillito, ya lo verás. Bien, ahora que ya sabemos qué es el píxel de Facebook, vamos a crear un píxel de Facebook. Entonces, como he dicho antes, para crear el píxel de Facebook necesitas tener una cuenta publicitaria en Facebook. Una vez que lo tienes, te vas al Business Manager de Facebook, que puedes ir tecleando business.facebook.com. ¿Vale? Y llegas aquí, al Business Manager. Entonces, en el menú de la izquierda, abajo pone Más herramientas. Más herramientas le das y luego entre todas las opciones te vas a Configuración del negocio. Aquí es donde creas tu cuenta publicitaria, como vimos en este vídeo. Y ahora lo que queremos crear es un píxel. Entonces, debajo de Cuentas, te vas aquí a Orígenes de datos. Orígenes de datos, le das clic y se te despliega un menú y aquí tienes catálogos y píxeles. Pues le das a píxeles. Ves aquí que yo tengo creados unos cuantos píxeles y es que tienes hasta 100 píxeles que puedes crear por cada cuenta publicitaria en Facebook. Pienso que con 100 píxeles te va de sobra. Es más, normalmente con un solo píxel te es suficiente. Entonces, para crear un píxel, vas aquí al botón azul que pone agregar, das a agregar y aquí te va a decir que des un nombre al píxel. Pues aquí vamos a decir ejemplo para YouTube. La URL no la voy a meter, es opcional, así que por el momento no hago nada y doy a continuar. Y ahora en esta ventana que me sale, elijo la opción de configurar el píxel. Vale, aquí Facebook me da tres opciones. La primera, la de arriba, es, bueno, si tu sitio web está creado con un CMS, es decir, un WordPress, un Shopify, un Wix, un Webflow, básicamente cualquier CMS, pues yo te recomendaría que fueras por la opción 1. La segunda es agregar el código manualmente, lo cual, si estás a gusto con código, pues quizá esta es la solución más rápida. Y la tercera es enviar las instrucciones a un desarrollador con el que trabajes. Yo voy a elegir la opción que es la más habitual y la más útil para este vídeo, que es la primera. Es decir, tu sitio web está creado con un CMS. Hago clic, ¿vale? Y aquí te da todos los CMS con los que integra fácilmente el píxel de Facebook. Bueno, el píxel ya está creado, ¿vale? El píxel está creado. Y ahora lo que necesitamos es integrarlo con nuestra web, pero el píxel ya está creado, que lo hemos pasado por alto, pero ya está creado. Entonces aquí lo voy a integrar con WordPress. ¿Vale? Voy a la última opción, tienes que hacer scroll, WordPress. Vale, y aquí va a haber una serie de pasos, como ves aquí arriba, por el que Facebook te lleva. Y aquí lo primero yo te recomiendo que selecciones ambas opciones. ¿Vale?
Cuando seleccionas la segunda, ves que te aparece aquí un nuevo botón, ¿vale? Crear token de acceso. Pues le das, crear token de acceso, en un momento veremos dónde se usa y todo este código te lo copias, ¿vale? Si haces clic en él, Facebook te lo copia directamente al portapapeles. Y le doy a continuar. Aquí lo que tienes que hacer es este botoncito verde pequeño que pasa un poco desapercibido. Aquí es donde descargas el píxel, donde descargas el código, ¿vale? Le doy a descargar. Y te lo descargas a tu ordenador, ¿vale? Se descarga como un fichero zip y le das a continuar, ¿vale? Y ahora tenemos que jugar con dos cosas, las dos islas, ¿vale? Por un lado Facebook y por la otra la página web, en este caso con WordPress. Pues me voy a WordPress, que es lo que me está diciendo Facebook ahora. Me voy a WordPress, te vas a la pestañita de plugins y aquí arriba le dices añadir nuevo, ¿vale? Añadir nuevo y subir plugin, aquí arriba. Entonces seleccionas el archivo que acabas de descargar. Yo me voy a mis descargas. Aquí, este es el fichero que acabo de descargar. Y le das a instalar ahora. Bien, una vez que se ha instalado, llegas a esta ventana y activas el plugin, dando al botón este azul. Entonces vamos ahora a buscar el plugin y es este de aquí, ¿vale? Official Facebook Pixel, este de aquí. ¿Vale? Entonces volvemos a Facebook. ¿Vale? ¿Hemos hecho estos pasos? Pues sí, lo hemos hecho. Damos a continuar. ¿Hemos hecho esto? Pues también lo hemos hecho. Continuar. Activar plugin, ya lo hemos activado. Y ahora nos dice que volvamos a la página de WordPress y demos a configuración, settings. ¿Vale? Aquí le tenemos que seleccionar ambas opciones, es lo que nos está diciendo Facebook aquí, aunque se ve un poco mal, ambas opciones, ¿vale? Y el token que hemos visto unos pasos atrás, ese que has copiado al portapapeles, pues lo vamos a pegar aquí, pegar, ¿vale? Toda esa ristra de números, lo pegamos y guardas los cambios, ¿vale? Ajustes guardados. Volvemos a Facebook y le decimos continuar. Y ahora tenemos que meter aquí la URL del sitio web donde hemos instalado el píxel para que Facebook compruebe si funciona o no. Ves que ahora aquí hay un pequeño puntito rojo que nos dice que no hay ninguna actividad, no está detectando el píxel. Entonces tenemos que meter la URL del sitio web donde hemos instalado el píxel, ¿vale? Metes aquí la URL y dices enviar tráfico de prueba. Se te abre una nueva ventana donde va a enviar el tráfico, pero la puedes cerrar inmediatamente. Y una vez que cierras, automáticamente Facebook, este botoncito, este pequeño puntito rojo se ha convertido en verde y dice activo, ¿vale? Ahí acabamos de construir el puente. Ahora, tu página de Facebook y tu sitio web ya se están comunicando. Le das a continuar y aquí puedes configurar los eventos. Esto lo veremos en un futuro vídeo para no hacer este eterno. Continuar y ya está. Confirmación. Confirmación completada. Enhorabuena. Acabas de crear e instalar el píxel de Facebook en un sitio web creado en WordPress. Muy bien. Importante para seguir aprendiendo sobre Facebook. Haz clic en estos vídeos de aquí al lado. Si te ha gustado este vídeo, danos un me gusta, que ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo con un amigo que quiera aprender todos los detalles sobre Facebook. Hasta la próxima, vikingos.
¿Sabes qué dice un píxel a otro píxel? Eres más binario que tu padre. Ja 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 ja.